Vamos a pedir al Espíritu Santo su presencia entre nosotros para que al hablar de su palabra, de la palabra de salvación, seamos colmados de gracia y mucha sabiduría para hablar y para escuchar y para entender. Amén. Hoy he elegido un tema que yo creo que les gusta mucho. Uno, ¿qué hacer con los moribundos? ¿Cómo podemos ayudar a un moribundo? Dos, ¿cómo podemos ayudar a las almas? Y tres, ¿qué hacer en el momento de la muerte? Creo que el tema les gusta, ¿no? La muerte. Vamos a ver, yo para esto he recogido como diferentes cosas, tanto del canon de la Iglesia Católica como de este librito que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única que Jesús fundó. ¿No hay más? Entonces, vamos a hacer como un desglose. Primero, vamos a hablar de cómo ayudar a un moribundo. Ustedes saben, yo soy capellán de Catholic Hospice. Mi función es ir dando la unción de los enfermos a los que ya van a morir, ¿cierto? Les tengo una mala noticia. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Y les tengo una buena noticia. Les voy a dar los secretos para vivir en la vida eterna con el Señor. ¿Sí ve? Es tan fácil. Había una cosa que en España lo llamaban las verdades de perogrullo. Las verdades de perogrullo es como decir, es mejor estar sano que estar enfermo. Es mejor que yo me case bien o que no me case. Verdades de perogrullo. Entonces, ¿Verónica del Valle no ha llegado? ¿No? Cuando llegue le pueden decir que se calle. Bueno, hoy vamos a hacer esto de una manera muy... Trato de sacar de esos textos densos de teología y ponerlo en un lenguaje normal. La Iglesia Católica tiene algo muy lindo que lo ha tenido desde hace cientos de años. Colegios y universidades. Una de las cosas que más nos acompaña a nosotros en los colegios es la catequesis. La catequesis es enseñarle al niño en qué consiste nuestra iglesia. Eso es todo. ¿Cuáles son las ventajas de la iglesia? ¿Cómo vas a aprender a desarrollar los sacramentos? Pero la experiencia también nos dice que ese niño que está aquí en el altar sirviendo de monaguillo y que está apasionado por servir de monaguillo, cuando llegan a los 13, 14, 15 años ya no quieren ser monaguillos. Les da cierta vergüenza que los vean como rezando cuando ellos quieren entrar en el mundo. Y por mucha educación católica que tú le hayas dado, el adolescente ya sabe más que tú. Él se cree, ¿se acuerdan como yo defino siempre adolescencia? Bueno, yo no, el latín. Adolescencia, adolesco de inteligencia. Pero el egoísmo en el adolescente es el egoísmo más irracional que hay, porque el adolescente cree saberlo todo y cree que todo se lo merece. Todos hemos tenido hijos adolescentes y lo entendemos. Bueno, yo no, pero he tenido hijos espirituales adolescentes. Entonces, cuando el chico o la chica llegan a la universidad, empieza ya el movimiento del ateísmo. Me vuelvo gnóstico, creo en las cucarachas verdes, le pongo la fe a un pedazo de piedra, cosas así, porque viene alguien que habla muy elocuentemente y yo le como cuento. Porque como nunca le puse atención a la maestra que me estaba enseñando, que era un sacramento, no conozco mi iglesia. Y como no conozco mi iglesia, pues nunca me enamoré de ella. Pero cuando ese adolescente que fue educado en la Iglesia Católica se casa y tiene hijos, quiere volver otra vez a la iglesia,
que sus hijos sean bautizados, y es una manera, es como un ciclo, es algo que he visto repetida muchas veces. Por lo tanto, ese esmero que uno le pone en los colegios para explicarles el bautismo. Un niño le está tirando papel al otro, el otro está poniendo un monachito, si no les quitan el teléfono, todos están con el teléfono, entonces todo el esfuerzo, eso es como, ¿cómo se dice? Gastar pólvora en gallinazos, es lo mismo, pero hay alguno que se le queda algo queda ahí. Entonces siente uno como que tanto esfuerzo para nada, pero hay una obra de caridad que es lindísima y que tiene garantía de una oración que da fruto. Esa oración es orar por alguien que está en el proceso de muerte. ¿Por qué? El sentido del oído, y lo he visto en muchos de los pacientes que me ha tocado ungir, nunca se pierde. He visto una mujer que llevaba 20 años en coma. Después de la unción la mujer se levanta, o sea, abre los ojos y empieza a hablar después de 20 años en estado vegetativo. Y ella empieza a decirle a sus hijas que todos esos 20 años ella oyó lo que ellas decían en el cuarto, como sus maridos solo le decían: ¿por qué no te mueres ya, vieja? Que ya no nos dejas repartir la herencia hasta que no te mueras. Y esas cosas. Pero como eso es comprobado, cuando ustedes tengan un abuelito, tatarabuelo, cualquier amigo, o lleguen a un momento de un accidente donde vean a alguien muriendo, ustedes díganle, pídale al Señor que lo perdone. Y el padre Lering hizo una composición de una especie de acto de contrición de 3 palabras, que luego las vamos a entender. Entonces, ayudar a un moribundo es la obra de caridad más grande del mundo, por encima de todas las obras. Usted le da a un pobre para que coma y comerá. Es una obra de caridad que sirve para tu alma. Le regalas ropa al que está desnudo, acompañas al que está enfermo. Pero él se recuperará, se vestirá y seguirá un camino que no es la vida eterna, quizá. Pero cuando a un moribundo tú le das a ese moribundo la posibilidad de la salvación, es la salvación a la vida eterna. Es una oración que va a traspasar el tiempo y el espacio, va a traspasar nuestra dimensión. Entonces, por eso se considera la obra de caridad más grande del mundo. Y esa obra es ayudar a bien morir a las personas que ya están. ¿Cómo? Ora de 2 maneras. Ora por él, por esa persona, y ora en lugar de él. Mire, ustedes ahora están llenos de vida, son jóvenes, rozagantes, y pueden orar. En el momento que usted tiene un accidente y se mató en el acto, ya no hay nada que hacer. Ya no puedes orar. Los merecimientos de la oración se ganan en la vida terrena. Cuando ya pases el umbral de la muerte, ya no puedes hacer nada. Pero, ojo, aquí es cuando empieza esto a ponerse lindo. La oración más eficaz del mundo es la oración por un moribundo. Pero para que esa oración sea eficaz, para que cualquier oración sea eficaz, hay que pedir siempre lo que conviene al alma. Porque es como, el padre daba un ejemplo muy bonito, que es como el niño chiquitico que se pone a llorar porque le pide a la mamá el cuchillo para jugar y la mamá se lo niega. Entonces el niño se pone a chillar y le da una rabieta y yo quiero el cuchillo. La mamá sabe que si le da el cuchillo se va a cortar, ¿cierto?
entonces no se lo da. El Señor hace lo mismo con nosotros. Puede que tú le pidas, me quiero ganar la lotería, pero sabe que si ese dinero te va a dañar y tú estás con Él, no te lo da. Te han determinado que tienes cáncer, pero el Señor sabe que es a través del cáncer que tú te acercas a Él. Pero si te da la salud, tú te vas a perder. ¿El Señor le va a dar el cuchillo al niño? Él lo que quiere es que todos nos salvemos. Y todo lo que nos pasa, acuérdense que la muerte y la enfermedad entró en el mundo por el pecado. Y el que maneja eso es el demonio, no Dios. Dios no es el que dice, muérete malamente o que te dé una enfermedad. No, el demonio siempre nos quiere a nosotros enfermos, decaídos, deprimidos, aniquilados, apocados. Pero el Señor no nos quiere así. Nosotros fuimos diseñados para algo diferente. Si pido la conversión de un moribundo, al lado de su cama es una oración que no falla. Pedir por la conversión de un moribundo. Yo me acuerdo cuando alguien me decía, no, es que mi papá nunca fue a misa, mi papá no creía en nada, pero al final mi oración hizo que él llegara un día a la confesión. Esa persona se salva. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender en el acto de contrición. Quizá pase 1000 años en el purgatorio, la función de los descendientes es sacarlo de ahí. Y esto es bien importante porque ahora lo vamos a entender. La dificultad, la única dificultad que existe cuando yo oro por un moribundo sería que ese moribundo no quiera la redención, no quiera la salvación y de verdad se quiera condenar. Dios no mete a nadie al cielo a la fuerza. Si esa persona no acepta la oración, Él le da el libre albedrío. Tú eliges, ¿cierto? He tenido casos de hijos que quieren que yo vaya y les haga la unción y su papá es, por ejemplo, masón, pero masón de los duros y no quiere cambiar. No quiere cambiar, me tocó un caso. El tipo gritando, me gritó, me condené. Fueron sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque Dios no mete al cielo a nadie a la fuerza. Aquel que te creó sin consultarte, nunca te salvará sin consultarte. La última respuesta de dónde quieres ir la tienes tú, pero ojo, si estás en gracia. Cuando yo pido por un moribundo, pido para un aumento de la gracia de esa persona. Imagínense esto, una persona está muriendo y su gracia no le da para la salvación. Pero tu oración tiene un poder tan grande para aumentar la gracia del moribundo, no la tuya, la del moribundo. Esto es algo que no lo sabíamos, no lo entendíamos, pero está en el catecismo. Pero ¿cómo puedo apostar una cena en Joyce Stonecraft a que nadie se ha leído el catecismo aquí? ¿Sí ve? Nadie quiso comer. No, eso así es, leer la portada no es leer el catecismo. Entonces, al recibir la gracia, esa persona moribunda se puede arrepentir aunque no te responda porque está oyendo. Por eso cuando yo me acerco siempre a los moribundos, un 90% de las personas que me llaman a que unja a un familiar cometen un error. Me llaman el último día cuando él ya va a morir. Y no me llaman 2 años antes, cuando le han detectado ese cáncer y le han dicho, mire, usted va a vivir 6 meses. Pero mentiras, termina viviendo 2 años. Cuando a esa persona se le detecta el cáncer, llamen al sacerdote, porque es que la unción de los enfermos es una oración de sanación. A mí me da risa cuando yo voy a las unidades de cuidados intensivos y de pronto me llaman para el cuarto
4 y me veo a alguien caminando por ahí y me dice, ay padre, ¿usted puede hacerle la unción a mi mamá? Claro, yo voy a entrar. No, no, mija, yo no me voy a morir, yo no, llévese al cura. Al contrario, la sanación, la oración es de sanación, no de si te pongo los santos óleos ya te has muerto, no. Entonces, hay una oración que la mayoría de los sacerdotes hacemos, lo que se llama oración en secreto. Cuando viene la elevación, uno puede ser humildemente un egoísta, pero humildemente, ¿no? Entonces, en esa elevación uno dice, Señor, por mi salvación eterna. Porque es que caer es muy fácil. Y a nosotros somos mucho más atacados por todo tipo de demonios. Los que no se le imaginan ustedes, ahí está. El demonio de la pereza, de la ira, el demonio de la lujuria, todo. Pero lo que nos protege a nosotros es la oración y la Santa Misa. Si no hay oración, es como irnos a la batalla desnudos. Entonces, uno siempre pide. Y hay una cosa que me enseñó el padre Levin que era muy bonita. Él decía, Señor, por mi salvación eterna y por las almas de todos los que van a morir hoy. Hoy. La misa de mañana pido por las que van a morir mañana, la misa así. ¿Por qué? Ustedes se imaginan el poder de la Eucaristía cuando yo hago esa oración y que por una oración así, todas esas personitas reciben un aumento de su gracia. Y si esas personas se salvan, ustedes se imaginan el ejército de amigos que nos estamos ganando en el cielo. Es un ejército inmenso de amigos que estamos ganándonos en el cielo, pero esto también es una visión que puede llegar a ser egoísta y ahorita les explico por qué. En la elevación, ustedes siempre miren. Hay mucha gente que empieza la elevación y hace así. No, es el único momento donde pueden mirar al Señor cara a cara. En la elevación del cáliz, miren el cáliz. Ese es el momento de pedir con mayor ahínco. Pero pidamos esa sal siempre, antes de pedir marido, carro, casa, salud, compañía, visa, pida siempre, Señor, por mi salvación eterna, porque quiero estar contigo. Y después de pedir por la salvación eterna, no dejen de pedir por los que van a morir hoy, porque esas almitas te deberán un poquito de su salvación. Esta era la primera parte, los moribundos. Ahora vamos a pasar a hablar de los difuntos. Y aquí quiero entrar en algo del catecismo. ¿Cómo ayudar a los difuntos? El catecismo nos habla de las indulgencias. Antes habían muchas indulgencias de diferente tipo y eso se prestó a muchas malas interpretaciones, tanto que Lutero se escudó en las tales indulgencias de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia, y hace muy poco, creo que fue San Juan Pablo II, quien hizo una reforma total de la indulgencia, y hoy por hoy la Iglesia tiene dos tipos de indulgencia: la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria, y las vamos a explicar. Dice, solo les voy a leer el catecismo para no salir de aquí. En el artículo 1471 dice: la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos.
Ya estoy viendo caras como, tranquilo, ahorita lo explicamos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Y aquí entramos en algo bien lindo. ¿Qué es en concreto, en un idioma vernáculo que podamos entender, la indulgencia parcial? La Iglesia me duplica mi mérito cuando yo hago con fervor una acción o una oración. ¿Se acuerdan cuando uno en la Semana Santa tiene eso que se llama la adoración de la cruz? El besar la cruz. Hay gente que por asco, por COVID, hoy por hoy está besando la cruz, les pasan la cruz y hacen... ¿Eso tiene indulgencia? No, porque no confían en la grandeza de la cruz. Es como aquel que recibe la comunión en la mano porque le da, que el padre a lo mejor no se lavó las manos, si la mano de él está más sucia que la del cura, que siempre se baña las manos antes de la misa. No por a quién se la voy a dar, sino por a quién voy a consagrar y recibir. Por eso me las lavo. No porque se la tenga que dar en la lengua a alguien, ni nada de eso, pero es por eso. Entonces, cuando yo hago actos de oración con fervor, ¿ustedes se acuerdan de la hemorroísa? Ese acto de ella o sea, no quería nada sino tocar el borde del manto para ser curada. Eso es fervor, eso da sanación, eso da indulgencia. Entonces, esa indulgencia es doblada por ese mérito que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que se llama una indulgencia temporal, que puede ser aplicada para mí o para cualquier persona. Pero aquí viene la parte linda. ¿Qué es la indulgencia plenaria en un lenguaje claro? Suprime el purgatorio, y el purgatorio es dogma de fe. Cuando nuestros hermanos de las iglesias protestantes dicen, no, es que el purgatorio no está en la Biblia. Creo que saqué la cuenta, son 78 veces donde se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que es el purgatorio. Nunca le pone la palabra purgatorio, pero el Señor es claro cuando le dice, no entrarás al reino de los cielos hasta que no pagues hasta la última moneda. ¿Se acuerdan cuando el hombre malo, el rey le perdonó la deuda y él no se la perdonó a su hermano? Lo meten hasta la cárcel hasta que no pague hasta el último céntimo. Nosotros no entraremos al cielo hasta que no paguemos el último céntimo. Pero aquí es donde la cosa se complica. Esto es, aparte de que es dogma de fe, fue ratificado en el Concilio de Lyon y en el Concilio de Florencia. Y San Pablo nos habla mucho de eso. Entonces, aquí vamos a entender otra cosa muy bonita. En el purgatorio ya no puedes hacer nada por ti mismo. Nada. No, que voy a rezar un rosario. No, nada. Solo se merece o solo se otorga gracia en la vida terrena. En esta vida es la única. Por eso yo siempre le digo a la gente, mire, en las completas que hacemos nosotros los religiosos, siempre termina la última oración con la que nosotros estamos cerrando completa es, Señor, regálanos una santa muerte. Es bien importante entender esto y ahorita lo vamos a aclarar, porque dice, solo en la vida terrena se puede alcanzar la gracia en esta especie de meritocracia. Pero para ellos es algo bien importante. Mire, ¿qué hace el pecado mortal? Nos mata el alma.
Lo voy a explicar de esta manera. Usted está casada y ha cometido adulterio, pero nunca lo ha confesado, nunca. Confesó todo lo otro, 30.000 cosas, pero nunca confesó un adulterio. Pero padre, eso fue hace 45 años. Con mayor razón, usted lleva comulgando indignamente 45 años porque ha comulgado con un pecado mortal. Porque le da pena hablarle al sacerdote de eso, porque considera que el sacerdote es mucho más pecador que usted, porque usted cree que ya eso el Señor lo asumió, que usted se lo confesó una vez que estaba maquillándose o en el carro. No, todo lo que confesares con la boca te será perdonado. Biblia, Isaías. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como tú tienes un accidente, ¿cierto? Y te metes una cicatriz brutal en la cara. Y ese accidente te salvaste, pero te queda esa cicatriz. El doctor te cosió, pero está la cicatriz. Y si eres una mujer bonita, con mayor razón, te mandas a hacer una cirugía plástica. Pues la indulgencia es la cirugía plástica del alma. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al confesionario y confesé mi pecado mortal, fui perdonado. Pero todo pecado, ya sea mortal o venial, requiere una reparación. Todo. No importa. De toda palabra que digas, de toda cosa que hagas y cosas buenas que dejes de hacer, tendrás que dar cuenta el día del juicio. ¿Por qué los curas nos confesamos cada 8 días o tratamos de hacerlo? Porque es que si yo me acuerdo de un pecado cuando yo tenía 7 años, que me robé un borrador de un compañerito, lo confieso. Yo no quiero. El mandamiento es no robar, total. Es un pecado mortal. Si usted rompe un mandamiento, es mortal. No es, de nuevo, yo lo repito mucho para que se le quede a la gente, es una mentirilla piadosa. No existe, existe la mentira. No mentir, punto. Ahí no dice no mentir si es que. Entonces, en la indulgencia plenaria vamos a tener otros factores. Hay algo que nos enseña la oración en la indulgencia plenaria. Yo la puedo aplicar por mí o por otros. Miren esto. Si yo me dice, por ejemplo, el año entrante va a haber indulgencia plenaria en algunas basílicas, sobre todo en la de San Pedro, porque se abre la Puerta Santa, que se abre cada 25 años. Yo tuve la fortuna de estar en el año 2000 en la apertura de la Puerta Santa del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, en el año 2000 con el Papa San Juan Pablo II. Pero este año 2025 va a haber otra indulgencia plenaria para todo aquel que atraviese. Pero no es solamente el símbolo de atravesar la puerta, es estar en gracia, haberse confesado 8 días antes o 8 días después y comulgar ese día, ¿cierto? No es solamente, ay, atravesé la puerta, ya me perdonaron todo, no. Pero aquí ocurre un factor bien interesante y es el siguiente. Si yo no estoy en gracia, porque no he confesado algún pecado, no confesarlo, si es que se me olvidó es una cosa, pero no confesarlo sabiendo que es un pecado, dice el catecismo, eso es lo que llama una especie de los pecados perdonados nunca te pueden separar del apego desordenado. ¿Qué quiere decir esto del apego desordenado? Eres una mujer, vas a misa todos los domingos y ¡pum!, caes con el vecino, ¿cierto? Y tú vas y te confiesas todo y luego a los 8 días, ¡pum!, vuelves a caer con el vecino. Pero vuelves y te confiesas y ¡pum!, vuelves a caer con el vecino. Eso es un apego desordenado.
Me pego de ese pecado y me pego de ese pecado. Pero el día que te toca recibir la indulgencia, vas, pero no te sirve para ti. Si tú te la aplicas a ti, no opera, porque el pecado está vivo. Pero si la puedes aplicar a tus papás que ya murieron, a tus abuelos, a tus amigos, la puedes aplicar para otros. ¿Por qué? Porque esa oración ante Dios opera. Y la persona a la que le estás aplicando la indulgencia no tiene culpa de tu pecado. ¿Cierto? Entonces, pero aquí voy a profundizar en un hecho bien bonito. El apego desordenado no me deja la indulgencia para mí, pero funciona para el otro. Y en esto, la Iglesia aclaró las 4 maneras de ganar una indulgencia plenaria aquí, en nuestro ambiente. Esas 4 son, primero, rezar el rosario ante el Santísimo. Eso da indulgencia plenaria. Rezar por lo menos media hora ante el Santísimo. La tercera es media hora de lectura, si se puede, de la Biblia, si se puede, ante el Santísimo. Y la última es rezar el Santo Vía Crucis, o hacer las estaciones de la cruz en la iglesia más cercana donde la puedas hacer. Miren esto, solo se puede conseguir, la Iglesia determina, como es la administradora de esos bienes espirituales, es la que determina, solo se puede adquirir una indulgencia plenaria por día. Pero, y he aquí lo bueno, hay una tradición que se llama, ¿ustedes han oído el voto de ánimas? ¿Alguien lo ha oído? Solo una persona, que es la fanática. Voto de almas es una tradición muy antigua, pero muy antigua, casi que podríamos decir que viene desde el Antiguo Testamento, pero ha sido trasplantada con el Señor hoy. Voto de almas es: yo entrego todos mis méritos entregables, porque hay méritos que son intransferibles y hay méritos transferibles. Yo entrego mis méritos transferibles al Señor y a la Virgen, que son los administradores de las oraciones, para que ellos lo otorguen al alma que ellos prefieran. ¿Sí me explico? Esa indulgencia que hemos ganado con uno de estos 4 actos, se los entrego al Señor. Señor, yo te entrego. No dejo nada para mí. Ojo, no dejo de mis méritos que yo pueda transmitir, para mí nada. Lo entrego para que tú se lo entregues, la Virgen y tú se lo administren a quien tú quieras, al alma que tú quieras. Eso es un ambiente, uno dice, wow, entonces ¿para qué rezo yo? ¿Y dónde quedan mis oraciones? Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Qué bonito es esto, imagínense, el Señor ha visto que tú llevas un año diariamente entregándole los méritos en cada misa al Señor, para que lo administre al alma que quiera. ¿Tú qué crees? El Señor no sabe responder uno a uno, sino da el 100 por 1. Vas a recibir la misericordia de Dios multiplicada. Por eso es que los de la vida religiosa nos entregamos a la oración por el otro. Por el otro, porque yo sé que Él me va a devolver a mí en gracias todo lo que puede ser, que para mí no es sacrificio, pero todo lo que uno puede hacer por el otro. Entonces, aquí viene algo bien interesante. Para ganar esa indulgencia debo confesarme 8 días antes o 8 días después. Recibir la comunión cada día que estamos pidiendo una indulgencia plenaria. Y ojo, hay que rezar una oración
por el Papa y sus intenciones, que normalmente en el rosario siempre rezamos el Padre Nuestro, las 3 Ave Marías y el Gloria por el Papa. Y entonces, cuando yo ya he llegado aquí, ofrezco todo esto en la misa y le digo al Señor, Señor, te lo ofrezco, porque yo confío en tu misericordia. Ahí es cuando opera la fe. Ahí es cuando la fe el Señor nos la amplía, nos la regala, nos la multiplica. Y es una de las partes más bonitas. Pero, mire, ¿se acuerdan la promesa de la Virgen de rezar los 3 Ave Marías? Nunca se acuesten ustedes sin rezar las 3 Ave Marías y el acto de contrición. A mí me parece siempre curioso que las personas, el 80% de las personas que se confiesan conmigo ya conocen mi nivel de misericordia. Y ese nivel siempre me dice, dime el acto de contrición. Y todos, cuando es la primera vez, empiezan. Lo tengo en el teléfono. Tranquilo, el teléfono va para el cielo, usted se va para el infierno. Es una exageración. No le vayan a escribir al arzobispo que yo dije que todo el mundo que no se supiera el acto de contrición se va para el infierno. Pero el otro caso es el que empieza. Padre, dígame cómo empieza, yo lo sigo. Señor mío Jesucristo. Ah, ya lo tengo. Señor mío Jesucristo. Rézalo en voz alta. Ay, padre, es que no me lo sé. ¿Sí ves? Se están confesando y están mintiendo. Hay veces que yo le he dicho a la gente, como mintió, salga. Y vuelva a entrar y empiece otra vez la confesión, porque no lo voy a absolver. Porque me está mintiendo en mi cara. Pero seremos tarados. Entonces, uno ve esto y dice, oh, ¿por qué el acto de contrición es tan importante? Miren, nunca se les olvide, las 3 Ave Marías para la protección de la Virgen y el acto de contrición. Muchas personas, mi abuela se acostó a dormir y no se levantó, la mamá de mi papá. En mi casa todos han muerto de 100 y pico de años, o sea que ustedes tienen tiempo para aguantarme. Entonces, ¿cuántas veces no hemos oído? No, estaba dormido, ¡pum!, le dio un infarto y fue fulminante. Hace poquito, la monjita más viejita de las carmelitas, que eso era la dulzura en patines, se acostó y no se levantó. ¡Pum! A mí me ha tocado ungir chicas de 16, 20 años. Llegaron de una fiesta tranquilas, ni siquiera habían tomado alcohol. Se acostaron, ¡pum!, un derrame. Vaya al cura, a los 2 días, muerta. Por eso es que tenemos que rezar cuando podemos. Por eso es que tenemos que acudir a la misa cuando podemos. Con un cáncer, quimioterapia, derrame cerebral, ya no puedes. Es antes de. Mira, esta mañana fui al banco y el gerente me decía algo bien interesante. Osvaldo, es que uno gira cheques cuando deposita. Deme su chequera, le voy a dar la de la cuenta de ahorros porque no me saque, porque me va a acabar con la tinta roja de la impresora. Un banco es lo mismo que una oración. Yo deposito para cuando necesite. No es que, no, me morí, Señor, ahora sí te voy a hacer las 33 horas del Santísimo. ¿Ya para qué? Ya no se puede. Por eso nuestra iglesia es trinitaria. La iglesia militante, los que estamos aquí, oramos por la iglesia purgante, los que ya murieron, para que pasen a la iglesia triunfante. Y como ellos, por nuestras oraciones, han pasado a la triunfante y se están codeando con Dios y la Virgen, ellos le dicen, Señor, ayúdame a mi hijita, que tú sabes que es medio tarada y hay que darle un empujoncito. ¿Sí ves? Es trinitaria. Entonces, aquí vienen varias cosas
El último consejo, ¿qué debo hacer en la hora de mi muerte si no hay un sacerdote cerca? Acto de contrición. Solo orando el acto de contrición se puede manifestar la gloria del Señor. Y el padre Lerin decía algo bien lindo. Él compuso una oración para momentos de emergencia, que es el acto de contrición más corto que yo he conocido. 3 palabras. Si usted ve que se va a morir, está en un accidente, Dios mío, perdóname. El acto de contrición más corto. Pero si quiere la pureza de una buena muerte, cuando le detecten algo grave, que le hagan la unción de los enfermos. Haga una buena confesión y todas las noches 3 Ave Marías y el acto de contrición. Porque es que no tenemos la vida comprada. Y todos aquí un día vamos a morir. Lo único que espero es que todos volvamos a reunirnos en este mismo grupo, pero allá arriba. Por ahora ustedes tienen que invitar. Cuando yo esté allá, yo invito. Porque asumo que todos vamos para el cielo. Pero salvarse no es fácil. La salvación y seguir el camino de Cristo es difícil. Y cuando no entendemos que de todo lo que hagamos tenemos que dar cuentas, cuando no entendemos que cuando le fallamos al Señor con cosas de brujería, eso tiene unas repercusiones. La brujería y todas esas cosas espiritistas abren puertas infernales y salen demonios. Y al primero que va a caer es al idiota que está haciendo eso, que es usted. Entonces, por eso, acto de contrición, apréndanselo de memoria. Al padre Larry le decían una vez que un paracaidista estaba en un entrenamiento y que él se tiró, pero no se le abrió el paracaídas. Y ellos tienen otro aquí enfrente, y él empezó a tirar, y se acordó del padre cuando decía, Dios mío, perdóname, porque él dice, si me pongo a rezar todo el acto de contrición, primero me mato. En realidad es, gracias Señor, perdóname y yo confío en ti. El acto de amor más grande es decir, Dios mío, porque es mío solo lo que yo amo. Lo que yo no amo no lo quiero para mí. Cuando tú ves un hijo le dices, amorcito mío, hijito mío, esposita mía. Ese mío ya es un acto de amor. Ese acto de amor lo tenemos que repetir en la última hora. Si lo podemos hacer entero, lo hacemos entero, pero si no podemos, cuando estés al lado de alguien que está muriendo, repita las 3 Ave Marías y 3 veces le dices a la persona, repite conmigo mentalmente, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Amén. They gave you stories, all the prophets and the waves. You're staring at the sky for signs, but close your eyes, it all decays until you fade. And when you fade, you're gone. Do you see who you see? Do you
you